Bienvenidos a Visión Global. Hoy estoy especialmente contenta porque tenemos aquí a una persona súper especial que hace muchísimas cosas. Es Fernando Sánchez Arias. Y bueno, pues me encantaría darte la bienvenida, Fernando. Gracias por tenerme en tu excelente programa. Bueno, la primera pregunta es que tú te describes como un nómada de conocimiento e innovación. ¿Qué significa eso? Eh, Me di cuenta en la formación académica y en la experiencia práctica que he tenido que realmente uno vive constantemente aprendiendo. Ujú. Entonces, el fenómeno de nómada, de moverse de un lado a otro, de no tener hogar, Sí. de tener la libertad y flexibilidad de moverse de un contexto físico, geográfico a otro, se puede utilizar como analogía para lo que es el movimiento de un conocimiento, de una escuela de pensamiento, de un constructo hacia otro. En mi experiencia, me he tenido que mover de escuelas de pensamiento a otras escuelas de pensamiento. Me he tenido que mover de modelos de pensamiento y acción hacia otros. Solamente el día de ayer, trabajando con el CEO de una empresa alemana acá en Estados Unidos, tuvimos 2 horas de sesión, él y yo, para trabajar en la estrategia de las líneas de producto de su equipo de ventas. Y Ujú. fue una clase magistral la que él me dio de cómo conectar las finanzas con el mercadeo estratégico y el contenido humano dentro de esas dos intersecciones. Entonces, fue Wow. maravilloso. Entonces, para mí, el moverse de una escuela de pensamiento, de un patrón de pensamiento, de un modelo de referencia a otro, flexible y ágilmente, es lo que realmente es un nómada del conocimiento y la innovación. Está buscando humildemente en lo que tiene que aprender, lo que debe aprender para poder ser más efectivo. Y si yo deseo ser innovador, sea de manera incremental, mejorando procesos, productos o realidades o gente, o de manera radical, disrumpiendo y creando nuevas formas de hacer negocios o de cubrir necesidades sociales, yo necesito realmente aprender con humildad y también tener el coraje para cambiar. Y eso es lo que significa ser nómada del conocimiento y la innovación. Ser humilde para aprender y tener el coraje para moverte de un lado a otro. Y eso exige ser valiente para desaprender, porque es muy fácil quedarse en lo que ya sabes. Claro. Oye, no, es que me encanta, ¿eh? O sea, esta palabra me fascina. Ahora me voy a quedar con ella. Cuéntanos acerca de tu libro que me encanta, Aprendiendo a ser un delfín en un mar de tiburones. ¿Cuál es el Sí. mensaje que tratas de expresar? Porque el título ya en sí ya me parece fantástico. Sí. El libro inicialmente surge con una necesidad de manejar la crisis que teníamos en América Latina o el constante vivir en crisis de diferentes índoles, social, económica, política, crisis humana. Y mi propuesta o mi invitación era a que en la crisis, en el momento de cambio, podemos crecer. ¿Eh? Mm. Y no solamente podemos, tenemos que crecer. Entonces, ¿qué muestra el libro? El libro muestra la posibilidad de dar 13 saltos. Y esos 13 saltos, a partir de un esfuerzo cognitivo, emocional, físico, conductual y trascendental, espiritual, si lo quieres llamar así, tú puedes dar saltos. O sea, si yo pienso mejor y aprendo mejor, si yo logro identificar mis emociones, como decía Goleman y todo el equipo que ha trabajado alrededor del concepto de inteligencia emocional, y poder mejorar la reacción que tengo ante ciertos estímulos. Si yo identifico tu emoción, Visila, y puedo entonces gerenciar mejor la interacción que tú tienes conmigo y que yo tengo contigo. Y si yo puedo mejorar mi postura, mi movimiento, mi acción y mi conexión con algo superior, sea lo que sea, dependiendo en lo que yo creo, yo necesariamente puedo lograr dar saltos. Y esos saltos son 13 saltos. ¿Y de dónde saqué esos 13 saltos?
En mi trabajo como investigador y como líder en el ámbito de transformación y estrategia de gente dentro de las empresas que he trabajado, me ha tocado mucho analizar y usar muchos modelos de competencia. Ujú. Entonces, como parte de mis estudios de maestría y doctorado, empecé a revisar cuáles de esas competencias se repetían en la mayoría de los modelos de competencia de las empresas del Grupo Fortune, de las primeras 20 empresas del Grupo Fortune, que veía que coincidían. Y también lo que mis clientes en el área de consultoría y lo que mis clientes como ejecutivo de organizaciones en manufactura, en el sector petrolero y en retail, me pedían como un ejecutivo interno en el área humana. Mira, Fernando, necesito que nuestra gente haga esto, que sepa esto. Entonces empecé a hacer 13 características que fueron realmente 13 capacidades, conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas. Y esos 13 saltos me permitían a mí, utilizando la metáfora del delfín, la persona delfín es esa persona que, aunque es altamente competente, es altamente sinérgico y sociable y puede trabajar en espacios colectivos. El tiburón, como altamente competente, lamentablemente es un modelo de poca interacción social y efectividad social. Entonces, ambos son competentes, ¿eh? Y a veces nosotros decimos, no, tú tienes que ser como un tiburón vendiendo. Sí, pero hay gente que puede ser un buen delfín vendiendo. Es decir, altamente competente cognitiva, emocional y conductualmente, pero capaz de interactuar armónicamente con respeto, aprecio, consideración, y las relaciones son a más largo plazo. El tiburón puede vender hoy, pero quizás mañana no. Puede cerrar la compra de la compañía y adquirir una buena compañía, pero no poder hacerla sustentable. Entonces, esas trampas del tiburón son la antítesis de las buenas competencias bien desarrolladas y demostradas consistentemente. Y eso más o menos lo que es el libro en esencia. Fantástico. ¿Y qué es para ti la inteligencia cultural y la diversidad? Muy bien. Precisamente ahorita estábamos hablando con los estudiantes de la maestría, eso. Inteligencia cultural es mi capacidad para identificar patrones similares y diferentes en personas de cultura, identidad y cognición distinta a mí, y de poder tomar acciones estratégica y tácticamente para que esa interacción sea de buena conexión emocional y de buena efectividad conductual y de procesos para obtener buenos resultados. En resumen, es mi capacidad de adecuarme con rapidez y agilidad a la realidad del otro para que en la interacción conmigo seamos efectivos y produzcamos mejores resultados. No importa que Visila sea nacida en España, de origen africano, viviendo en Nueva York, con una mezcla de culturas, yo estudio a Visila, me meto en su historial, hago la investigación, voy a la conversación con Visila y ya tengo cierta información básica. De dónde viene, de dónde eran sus padres, qué estudió, qué hace, cuál es su pasión. Y eso me permite a mí estratégicamente diseñar mi interacción con Visila. No voy a hacer esto, no voy a decir esto, voy a decir esto, voy a hacer esto, para que la interacción sea más efectiva y al final Visila y Fernando tengan una mejor interacción que sea no solamente armónica, empática, en la parte blanda, sino que sea efectiva en la parte dura, que produzcamos resultados extraordinarios. Me encantó, me encantó. ¿Y esto cómo lo aplicamos al mundo empresarial? Porque ahora se habla mucho de diversidad, pero se dan cursos a muchos de los trabajadores, sin embargo, los ejecutivos a veces no toman estos cursos. ¿Qué sugieres? Sí, algo muy importante lo que acabas de decir. En nuestro trabajo como ejecutivos dentro de organizaciones y como asesores de organizaciones gubernamentales, privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro, siempre invitamos a que los líderes de las organizaciones sean los no solamente presentes, sino los protagonistas y promotores. Por ejemplo, estamos trabajando con una empresa francesa en este momento, además de la alemana que te mencionaba el día de ayer. Entonces, el CEO de la empresa con la directora de capital humano nos dice, bueno, necesitamos un proceso de cambio,
que involucre un cambio humano, cambio de personas y un cambio de procesos, ¿ok? Para mejorar nuestros productos y nuestros servicios a nuestros clientes. Entonces, quiero que nos ayudes con esto y esto y esto. Y yo le digo, sí, muy bien. Pero el protagonista y el promotor eres tú. O sea, el líder de ese cambio eres tú. Yo estoy detrás de ti en la sombra. No, 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 pero es que tú sabes, es que estoy muy... No, 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 tú eres el líder. Entonces, él no solamente tiene que estar en la sesión de cambio de 3 días y que después ese es el despliegue donde está todo el equipo directivo, sino que él es el codiseñador y además tiene una sesión en ese programa. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros hablamos de que es necesario aprender cultura, inteligencia cultural e inteligencia cross-cultural y que esa capacidad de ser inteligente es saber algo que me permite sentir y actuar distinto. ¿Okay? Esa es la inteligencia práctica. La inteligencia cognitiva no me basta si no puedo utilizarla. ¿Okay? Entonces, Claro. y como tú dices, Visila, muchos ejecutivos y líderes empresariales saben que hay que hacer esto. Incluso saben cómo hacerlo y saben el por qué hacerlo. Esa famosa trilogía del por qué, del qué y del cómo, pero no lo hacen. Entonces la inteligencia tiene que tener un componente práctico que te lleve a la acción y al resultado. En inteligencia cultural eso es determinante. No importa que tú tengas el conocimiento, que tengas la estrategia, que tengas el interés y el compromiso para interactuar y la pasión, porque tienes que tener pasión para trabajar, porque es mucho más fácil trabajar con nuestros iguales. O sea, si yo soy pingüino, Claro. es mejor estar con los pingüinos. ¿Para qué yo me voy a poner con un pavo real o con un león? No, pero si me toca ir a la jungla y me salgo de mi espacito y la jungla, ya estamos en la jungla, ¿eh? Tú en Nueva York solamente tienes que bajar a tu edificio y ya sales a la jungla. ¿Okay? Yo en Houston, yo en Washington, D.C., yo abro la puerta y ya estoy en la jungla. ¿Okay? Entonces, si yo no soy capaz de querer estar en la jungla y trabajar con el león y con el orangután y con la gorila y con, bueno, va a ser un poco difícil que yo sea efectivo en esas interacciones. Entonces, Total. conocimiento, pasión, interés, querer, estrategia y acción consistente a la estrategia son determinantes a la hora de inteligencia cultural. Y este es el modelo de David Livermore, uno de tantos expertos en inteligencia cultural. Yo tuve la oportunidad de vivir en carne propia el uso de inteligencia cultural a través de la Cámara Junior Internacional, que me permitió a mí viajar por más de 80 países, trabajando con las Naciones Unidas y con la Cámara Internacional de Comercio en proyectos de desarrollo de liderazgo. Y cada equipo en el que yo estaba, yo era el único hispano. Entonces, bueno, ahí tenía de todo, todas las religiones, todas las culturas, todas las edades, todos los géneros, todas las identidades estaban allí. Entonces, a nosotros nos preparaban para ser efectivos en esa alta diversidad. Scott Page, de la Universidad de Wisconsin, tiene una excelente investigación, no una, sino varias, pero una excelente línea de investigaciones en las cuales él ha podido determinar que la alta diversidad de identidad, de cultura y de cognición de un equipo permite que ese equipo se distinga de sus pares y logre mejores resultados. Él analizó, entre otros, los equipos de científicos de datos que analizaron para hacerle el crack al código de Netflix que empleaba la codificación de favoritos, de cuántos likes, de cuántas estrellitas por película. Abre el código Netflix e invita a equipos de científicos de datos a competir. Y bueno, él demostró a través del análisis de cómo se movieron esos diferentes equipos de científicos de datos, que aquel equipo el que tuvo la oportunidad de analizar el código y de compartir los hallazgos que pedía el equipo de datos científicos de Netflix en esta experiencia, era un equipo altamente diverso. Y este es uno de tantos ejemplos en mi realidad, en todos los problemas que ha enfrentado cada uno de mis clientes y cada uno de mis equipos en las compañías en las cuales yo he sido ejecutivo.
el equipo de diversidad en identidad, de diversidad en cultura y de diversidad en estilos cognitivos y capacidad cognitiva tiene la delantera en resolver los problemas más rápida y efectiva y productiva y rentablemente. Entonces, eso está allí. Hay cientos de decenas de investigaciones que te dicen, sí, la diversidad cultural, cognitiva y de identidad es estratégicamente necesaria para aumentar los resultados en innovación y en producción. Entonces, ser inteligente cultural es determinante. Ya no hay vuelta atrás. Es algo que todo el mundo tiene que hacer, ¿verdad? No hay. Además, socialmente, Visila, si nos hacemos amigos, Visila y Fernando, hay que tener mucho cuidado en la interacción crosscultural, porque eso demuestra el respeto que yo tengo hacia ti, la consideración y el aprecio que tengo hacia la relación que estamos construyendo. Entonces, si yo no soy cuidadoso, si yo no estoy poniéndome empáticamente en tu mirada y desde tu perspectiva en la interacción profesional y personal o social, yo no estoy haciendo mi parte como uno de los componentes de esta relación. Entonces, si yo quiero relaciones duraderas en lo personal y en lo profesional y negocios, yo necesito ser respetuoso culturalmente y ser estratégico. Y por supuesto, eso es ser inteligente. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es el Click Institute? ¿Qué hacéis allí y tu función? Muy bien. Click Institute es un tanque de pensamiento. Se origina hace tan solo 2 años con el objetivo de combinar la intersección de inclusión e innovación. Entonces, vimos los creadores del concepto y de la idea que habían muchos problemas dentro de las organizaciones que estábamos trabajando y de las organizaciones que nos invitaban a ser conferencistas o en los congresos científicos en los cuales presentábamos nuestros hallazgos o nuestras experiencias, que algo estaba pasando en términos de inclusión. Por supuesto, el año pasado fue un excelente ejemplo de lo que pasa con diversidad, equidad y con inclusión. Y entonces decidimos crear un espacio donde pudiéramos hacer investigación postdoctoral, donde pudiéramos, basado en los hallazgos de esas investigaciones postdoctorales, ofrecer modelos, constructos, marcos de referencia para que la gente pudiera aplicarlos en el ámbito gubernamental, privado, con fines de lucro, privado o público social, sin fines de lucro. De manera que, y la parte de educación, por supuesto. Entonces, de manera que la gente pudiera tener algo que usar. Porque un think tank que produzca pensamiento por el beneficio del pensamiento está bien. Pero no, nosotros nos queríamos ver como un tanque de pensamiento que no solamente creara contenido, creara hallazgos científicos sociales, sino que también los pusiera de manera práctica y aplicable. Y el tercero es crear proyectos concretos. O sea, nosotros decimos que nosotros tenemos que crear la conciencia, que tenemos que generar una acción y que después de la acción tenemos que convertirnos en abogados. En inglés lo llamamos awareness, action and advocacy. Yo no puedo convertirme en un abogado si no he hecho cosas, y no he vivido la realidad. Entonces, estamos, por ejemplo, el año pasado, en plena pandemia, hicimos una academia de jóvenes líderes cross-culturales. Tuvimos un grupo de jóvenes en medio de la pandemia, en físico, en una escuela internacional, y tuvimos un grupo de jóvenes virtuales. Fue híbrido. Y fue en agosto, en media pandemia. Y estamos buscando por una semana, como una academia tipo bootcamp, que estos jóvenes se convirtieran en líderes cross-culturales y multiculturales. Eso es un impacto. Formamos a través de esa academia jóvenes entre 16 y 18 años para que fueran facilitadores y coaches de otros. Entonces, este año, que es la segunda edición, vamos a tener graduados de la academia del año pasado como profesores y facilitadores y coaches de esta. Entonces, tienes a un joven de 16, 17 años dando clases con otro de 70. ¿Okay? Entonces, tienes diversidad etaria, tienes diversidad cultural, tenemos casi todas las culturas y etnias, tenemos también diversidad de identidad, independientemente cuál sea tu identidad, tienes un espacio y hablamos sobre eso.
Hablamos sobre la diversidad de identidad, de género, de orientación sexual, para que tú comprendas cómo hablar, cómo interactuar con personas que son diferentes a ti y que puedas lograr ser no solamente amigos, sino trabajar juntos y crear cosas para tu sociedad u organización. Y entonces, eso es un ejemplito. Eso es sin fines de lucro. Tenemos otras experiencias. Dijimos, aquí hay un problema en la parte digital. La gente no está realmente sabiendo usar los espacios digitales. Entonces, creamos el primer programa de formación de facilitadores digitales. 70 personas de 33 países. Esa fue la primera edición. En el segundo, 36 personas de 22 países. Lo hicimos rapidito, cortico, con menos gente para formar coaches. Y formamos ya la primera camada de 28 coaches certificados para que puedan desplegar esto en francés, en árabe y en español. Entonces ya tenemos un equipo en español, un equipo en árabe y un equipo en francés que a partir de noviembre empieza a multiplicar este programa de certificación en habilidades de facilitación digital para líderes de cualquier organización o para educadores de cualquier nivel educativo. Entonces, de esa manera ellos van a poder tener la efectividad necesaria y la conexión y empatía necesaria a la hora de educar o trabajar digitalmente. También hacemos todo lo que es el trabajo de ideación. Una organización sin fin de lucro, una ciudad, el alcalde, un gobernador nos llama y trabajamos con ellos. ¿En qué? En lograr que la gente, utilizando Design Thinking, pensamiento de diseño o metodología ágil, el agilismo, podemos guiar a esa gente para que piense de manera distinta y aproveche oportunidades o enfrente y solucione situaciones desafiantes. Entonces, tenemos en este momento 31 miembros en el Consejo de Líderes Servidores, que es el que dirige la organización, de 22 países presentes. Tenemos más de 200 alumni y representando 78 países. Entonces estamos poco a poco creando este movimiento a través de la inclusión y la innovación para lograr una disrupción digital y humana más efectiva. Bueno, pues con todas esas visiones, con todas esas relaciones y esa red que tú tienes, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu visión acerca del mundo económico y empresarial americano en este momento, post-pandémico? Sí, primero hay un gran desafío que es el regreso a la realidad que yo llamo the new never normality. La realidad, la nueva nunca normalidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es que nunca va a ser normal. O sea, no lo era antes de la pandemia, ¿eh? Pero no estábamos al tanto. Sí, las cosas van a cambiar tecnológicamente. Sí, claro, hay realidades sociales que necesitan cambiar. Y de pronto llega el 2020 y nos da esa bofetada brutal que nos saca varios dientes. Y mientras recogemos los dientes, estamos pensando, ¿cómo no vi venir esto? ¿Cómo no me preparé tecnológica y digitalmente? ¿Cómo no me preparé socialmente en mi organización y en mi hogar a poder manejar algo así? Entonces, el regreso va a implicar una reflexión sobre cómo puedo lograr mejores organizaciones más saludables cognitiva, emocional y físicamente, incluso espiritualmente, o si no queremos meternos en la parte espiritual en Estados Unidos, hablemos de la existencialidad, ¿ok? Que seamos más sanos y saludables existencialmente, que tengamos clara nuestra misión y nuestro propósito de vida. Entonces, si tenemos esa combinación, los líderes empresariales van a tener primero el regreso a esta nueva nunca normalidad. Primero, ¿cómo vamos a trabajar? Será 50% digital y 50% acá, porque ya la gente demostró que es más productiva trabajando remotamente que conduciendo y trabajando en la oficina. ¿Okay? Entonces, si es necesario para la cultura de una organización, lo presencial, sin duda, el cara a cara, el tocar, el hablar cara a cara, pero eso lo podemos hacer 2 días a la semana. ¿Okay? Entonces yo puedo traerte el lunes y traerte el viernes en la mañana
El viernes hacemos el sprint con el line-up de acciones para la semana y el viernes vienes y nos cuentas qué hiciste. ¿Eh? ¿Qué lograste? ¿Cuáles resultados presentas? ¿Cuáles demoras u obstáculos tuviste? ¿Y qué vas a hacer para la semana siguiente a partir de lo de esta semana? ¿Cuáles fueron tus aprendizajes y lecciones que tuviste esta semana? Todo el mundo hacemos esa reunión los viernes en la mañana y si quieres te vas al mediodía a hacer lo que tú quieras. ¿Eh? Y lo importante es que esa realidad tiene que ser por diseño. Hay menos real estate que va a ser usado. Entonces, ya la gente decidió que puede trabajar muy bien desde la playa o desde la montaña, si tiene buena conexión de internet. Entonces, yo tengo como líder que cambiar para lograr alto compromiso y conexión cognitivo, emocional, conductual de mi gente. Eso es el primero. El segundo es que ya sabemos que cualquier cosita en un país, ese efecto mariposa no es cuento. El impacto cuántico no es un planteamiento filosófico y de ciencia ficción. Existe. Lo que pasó en Wuhan impactó al mundo. ¿Eh? Ahora, por lo digital y por la alta conexión de transporte humano, por vía férrea, por el tren, por el avión, por el barco, ya yo puedo esparcir lo bueno y lo malo muy rápidamente. Entonces, si yo no estoy preparado para manejar esa digitalización y movilidad, voy a tener grandes desafíos. Grandes desafíos. ¿Eh? Y tercero, tengo la oportunidad de darme cuenta de que como empresario del sector privado, yo tengo que tener una influencia y presencia social. Que eso ya muchas organizaciones lo tienen, pero se afianzó con lo que pasó en COVID. La gente va a ver cada vez más las empresas y va a comprar las acciones o va a comprar los productos o va a contratar los servicios de compañías que además de ser rentables, sustentables, son responsables en el impacto social. El CRS era viejísimo en el mundo. El compromiso de responsabilidad social corporativa estuvo allí, pero este año se afianzó. Y yo diría que el cuarto es de lo que hemos venido hablando en esta entrevista. Ya lo de la diversidad, lo de la cross-culturalidad, lo de la equidad, lo de la inclusión y la presencia bienvenida y hacerse parte de la realidad organizacional o social en cualquier grupo, no es más letrica bonita puesta en la pared. O tú tienes un compromiso serio para evitar la discriminación, el racismo, la exclusión y la incompetencia crosscultural y de identidad y cognición, o tú no vas a estar en la realidad empresarial futura, ni en los Estados Unidos, ni fuera de los Estados Unidos. Es importantísimo. Y ahora viste cómo empezaron. Yo solamente recibí 19 invitaciones a procesos de contratación de directores de diversidad en los pasados 3 meses. 19. O sea, cada vez más las organizaciones se dieron cuenta de que algo para evitar el racismo y la discriminación y la exclusión y la inequidad en mi empresa, o lamentablemente no voy a ser sustentable. Entonces yo diría que esos son los 4 grandes desafíos. Bueno, ha sido un gusto escucharte. Ha sido para mí una clase magistral para todos y me imagino que para nuestra audiencia será igual. Seguiría escuchándote, pero estamos limitados por el tiempo del programa y desde luego no va a ser la única vez que te tengamos con nosotros, porque la verdad es que el compartir con nosotros tu sabiduría, desde luego ya lo vemos como un lujo y nos gustaría volverlo a experimentar. Así que muchísimas gracias, Fernando. El placer y el lujo es de este lado. Muy, muy amable por invitarme. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.